Vamos con el registro de desplazamiento. En esta imagen hemos representado un registro de desplazamiento genérico. No es ningún integrado que exista ni en ningún circuito que nosotros vayamos a implementar. Simplemente lo utilizamos como base para explicar el principio o cómo funciona un registro de desplazamiento. Las entradas y salidas básicas que podemos tener en un circuito de este tipo son 4 entradas de datos paralelos, como está aquí nombrada. En este caso la hemos nombrado A, B, C y D, siendo A el bit de menor peso. Una entrada de datos serie, la entrada de señal de reloj. 2 entradas asíncronas que van a definir cuál es el modo de funcionamiento de nuestro registro de desplazamiento. Y 4 salidas. Podemos hacer funcionar el registro de desplazamiento de modo que tengamos en las 4 terminales de salida el dato que queremos almacenar o que se desplace, o uno solo de esos terminales, emplear solo QA o QB o QC o QD. Ahora veremos qué diferencia podemos tener de usar QA a usar QD. Si utilizamos los 4 tendríamos una salida paralelo. Si utilizamos solo uno tendríamos salida serie. Como estamos comentando que este es un circuito genérico que no existe, la señal de reloj se representa por nivel, pero normalmente estos circuitos actuarán por flanco, o bien por flanco ascendente o por flanco descendente, aunque aquí simbólicamente no estaría bien representado. ¿De qué modo podemos trabajar con estos circuitos? En principio, nosotros tendríamos que utilizar los terminales de selección de modo, que como son 2 terminales tendríamos 4 posibilidades de funcionamiento. Entonces el primer o uno de los modos de funcionamiento que tenemos es usar las entradas paralelo, es decir, nosotros pondríamos aquí un dato, el que quisiéramos, ¿vale? Y con el flanco efectivo de la señal de reloj, en la salida obtendríamos el dato tal cual lo tenemos en las entradas paralelo. Es decir, esto sería funcionamiento, entrada paralelo, salida paralelo. El otro modo de funcionamiento que podemos tener es usar la entrada serie, serial data, y que la salida la obtengamos por la salida, por las 4 salidas. Tendríamos entonces un registro de desplazamiento, entrada serie, salida paralelo. Puede que encontréis en libros de texto ese tipo de registro de desplazamiento nombrado como conversor serie paralelo. El siguiente modo de funcionamiento que podemos configurar con las entradas de selección de modo es entrada serie, y ahora decidir que el dato aparezca por una de las salidas, o por QA, o por QB, o por QC, o por QD. Tendríamos entonces un registro de desplazamiento serie, entrada serie, salida serie. Y el último modo de funcionamiento que podríamos obtener es utilizar la entrada de datos paralelos y la salida una sola de las 4 salidas, con lo cual tendríamos entrada paralelo, salida serie. Y al igual que hemos comentado antes, en algunos textos podrías encontrar estos circuitos nombrados como conversor paralelo serie. Vamos a analizar de modo genérico también qué haría un circuito, un registro de desplazamiento, entrada serie, salida paralelo. Hemos representado aquí con distintos colores el dato de 4 bits que queremos transmitir a través de la entrada serie. El bit de menor peso que queremos transmitir lo hemos representado en color amarillo para distinguirlo, sería un 1. Posteriormente queremos que entre un 1, posteriormente un 0 representado en azul, y por último un 1. Después del último bit de nuestro dato representado en rojo y que hemos decidido que fuera un 1, hemos puesto que vamos a transmitir ceros. Pero obviamente aquí podríamos transmitir también cualquier combinación posible, pero nos centramos solo en los 4 primeros bits. Vamos a suponer que el flanco efectivo es el flanco ascendente de la señal de reloj. Nosotros en esta explicación vamos a decir
que la primera salida por la que aparezca el dato será la salida QA y se irá desplazando en dirección a QD, pero existe un circuito en el que podemos invertir el sentido de desplazamiento. Por lo tanto, lo que pretendemos es, o queremos que nuestro circuito haga, o como nuestro circuito va a funcionar, es ponemos nuestro primer bit de nuestro dato, un 1. Provocamos el flanco ascendente de la señal de reloj y en la salida A nos aparecerá el 1. Una vez que hemos transmitido nuestro primer bit, el siguiente que tenemos que transmitir es otro 1 en este caso. Pues cuando se produzca un nuevo flanco ascendente, el 1 de QA pasará de aquí a QB y en QA tendremos nuestro 1. El segundo bit habrá entrado, o habrá salido, mejor dicho, por la salida QA. El bit que había en QA se habrá desplazado hacia la salida QB. El dato, o mejor dicho, el bit del dato que queremos transmitir ahora es este 0. Con lo cual, cuando se produzca el flanco ascendente de la señal de reloj, tendremos que el bit, este bit 1, pasará de la salida B a la salida C. Este bit 1 pasará de la salida A a la salida B. Y este 0 entrará o saldrá por la salida A. Recordar que teníamos un 1, ahora estamos introduciendo un 0 y el bit se va desplazando y tenemos un 1 y un 0. Y el bit de mayor peso o el último bit que queremos transmitir, el bit A, en el flanco ascendente de nuevo de la señal de reloj, hará que este 1 pase de la salida C a la salida D. Este 1 pasará de la salida B a la salida C. Este 0 pasará de A a B. Y tendremos que en la salida A aparecerá el número 1, el bit 1. No olvidéis que lo mismo que hemos explicado, que el sentido de desplazamiento es del bit A, del bit de menor peso, hacia D, el circuito puede funcionar de D hacia A. Una vez que ha entrado el último bit de nuestro dato, recordad que seguirán llegando bits, bien sean 0 o sean 1, y se seguirán produciendo pulsos de reloj. Flanco ascendente de la señal con cada flanco ascendente de la señal de reloj, el bit que aparezca en la entrada serie irá apareciendo por la salida. Si suponemos que ponemos una secuencia o que entramos una secuencia de 0, cuando se produzca el flanco ascendente de la señal de reloj, este 1 habrá desaparecido porque pasaría de esta salida a otra que tuviéramos, pero solo tenemos 4 bits, nuestro registro es de 4 bits. Por lo tanto, ese bit del dato ya lo hemos perdido, se ha desbordado. Y lo que ocurre es que este 1, como hemos visto hasta el momento, este 1 pasará a la salida D. Este 0 pasará a la salida C. Este 1 pasará a la salida B y en la salida A nos aparecerá un 0. Un nuevo pulso, un nuevo flanco ascendente de la señal de reloj hará que se desborde este bit y este 0 pasará a la salida D. Este 1 pasará a la salida C. Este 0 pasará a la salida B y en A entrará un nuevo 0. Por lo tanto, este es el dato que tendríamos. Si seguimos dando pulso, al final habremos perdido los 4 bits y esto es lo que tendríamos en la salida de nuestro circuito. En nuestro registro de desplazamiento serie paralelo
Para que en la salida llegásemos a tener el dato que pretendemos, hemos necesitado 4 pulsos de reloj. Si lo hubiéramos hecho trabajar entrada paralelo, salida paralelo, con un solo pulso de reloj, hubiésemos tenido el dato en las salidas correspondientes. Si nuestro registro de desplazamiento lo hiciéramos funcionar entrada serie, salida serie, siendo QA la salida que vamos a utilizar, por ejemplo, cuando se produzca con nuestro primer bit el flanco ascendente de la señal de reloj, nuestro 1 aparecerá, como ya hemos visto, en la salida A. Si solo estamos utilizando la salida A, se supone que visualizaremos en dicha salida el bit que tengamos. El resto de las salidas están al aire, por lo tanto no conoceríamos qué estado tiene, pero sabemos lo que va a ocurrir. Por lo tanto, cuando queramos que entre el siguiente bit, un 1, provocaremos un nuevo flanco ascendente de la señal de reloj. ¿Qué ocurrirá? Este 1 desaparecerá de aquí y sabemos que pasará a esta salida. Pero nosotros en QA pasaremos a tener un 1. Cuando demos el tercer pulso de reloj, nos estará llegando el bit 0. Este 1 desaparecerá, ya sabemos que pasará a las salidas superiores y aquí en la salida A tendremos un 0. Posteriormente, cuando provoquemos un nuevo flanco ascendente de la señal de reloj, este 0 pasará a la siguiente salida, pero que no lo visualizamos, y nos aparecerá en la salida A el 1, que es el último bit de nuestro dato de 4 bits. Resumiendo, cuando se trata de un registro de desplazamiento entrada serie, salida serie, lo que obtenemos es, con cada flanco ascendente de la señal de reloj, el bit que corresponda aparece en la salida. Pero hay que indicar que depende de qué salida optemos como salida serie. Por ejemplo, hemos usado la A y el bit ha aparecido inmediatamente. Si hubiéramos utilizado la salida B, hubiésemos retrasado la aparición del dato, porque el primer bit, el bit amarillo, aparecería con el primer flanco en A, y es con el segundo con el que aparecería en B, que es la salida que nos interesa. Si hubiésemos utilizado la salida C, hubiésemos retrasado 2 pulsos de reloj la aparición del dato, y si hubiésemos utilizado la salida D, hubiésemos retrasado 3 pulsos la salida del dato. Por último, por si no os ha quedado claro, la transmisión serie es como si ordenáramos a las personas en una sola fila y vamos dejando que pasen de uno en uno, uno tras otro. La salida paralelo, por el contrario, es que vamos metiendo a las personas de una en una en un conversor series paralelo, pero le pedimos que salgan por una determinada puerta en orden. Esta imagen representa el registro de desplazamiento entrada serie, salida paralelo o entrada serie, salida serie que vais a montar en el taller. Ahora estudiaremos su funcionamiento con el simulador Proteo. Lo hemos implementado utilizando 4 flip-flop JK. Podéis comprobar cómo las entradas J y K son la entrada de datos serie, pero mientras que la entrada J es directamente el valor del dato, la entrada K sería la negación de la entrada J. Es decir, en las entradas J y K tendremos 1, 0 o 0 y 1. No podemos tener valores iguales, ni 0, 0 ni 1, 1. La salida Q del primer flip-flop ataca a la entrada J del segundo flip-flop y la salida Q negado del primer flip-flop ataca la salida K del segundo flip-flop. Por lo tanto, tendremos siempre aquí valores contrarios, y eso ocurre con el resto de los flip-flops. Podéis comprobar que es un circuito síncrono porque las 4 señales de reloj van a una sola patilla. Tenemos las entradas clear a un circuito de borrado, un pulsador que en reposo nos está entregando un nivel alto, y las entradas preset están a nivel alto fijo. Si tomamos esta salida, esta y esta, tendremos la salida de datos paralelo. Pero si tomamos solo una de ellas, en este caso está señalada la salida D, tendremos la salida de datos serie.
El registro que implementamos con este montaje es un registro cuyos flancos efectivos de la señal de reloj son los flancos descendentes, como podemos observar en la simbología, y ya debemos de conocer el funcionamiento de los flip-flops JK. Aquí tenemos nuestro circuito, el que tenéis que realizar en la práctica en el taller. Vamos a confirmar su funcionamiento. Iniciamos la simulación. Esta sonda lógica nos indicará el valor que tome el dato. Y vamos a ver primero la salida paralelo, con lo cual tenemos estas 4 sondas lógicas para ver el estado de la salida. Vamos a transmitir el mismo dato que hemos estado viendo en la explicación. Ponemos el dato a nivel alto, ya vemos que tenemos un 1, damos un pulso de reloj y en el flanco descendente el dato aparece en la salida, en la primera salida. Mantenemos el 1, damos un nuevo pulso de reloj, en el flanco descendente el 1 que teníamos en la entrada del segundo flip-flop ha pasado a la salida de ese segundo flip-flop, mientras que a la salida del primero ha entrado el 1 que habíamos mantenido. Retiramos el 1 del dato, ahora vamos a transmitir un 0, damos un pulso de reloj, ha entrado un 0, los dos unos primeros se han desplazado, volvemos a poner el dato a nivel alto, damos un nuevo pulso de reloj y ya hemos finalizado. Después de 4 pulsos tenemos el dato en las salidas paralelas. Vamos a dejar que el dato esté entregando niveles bajos y si continuamos dando pulso de reloj el dato va a seguir desplazándose, pero como este es el último flip-flop, los datos los perderemos porque el circuito rebosará. Pulso de reloj, el 1 que había aquí lo hemos perdido, se ha desplazado el dato. Si seguimos, se ha perdido el siguiente 1, el 0 y así sucesivamente. Por supuesto, si quisiéramos borrar el dato que aparece reflejado, solo deberíamos pulsar en borrado. Hemos analizado el funcionamiento de nuestro circuito con entrada de datos serie, que es la única que tenemos, y salida paralelo. Vamos a ver ahora el funcionamiento de entrada serie, salida serie. Recordar que podemos elegir cuál de las 4 salidas tomamos. Vamos a elegir, por ejemplo, la más alejada, la del cuarto flip-flop. Vamos a eliminar estas 4 salidas. Primeramente, iniciamos la simulación y vamos a transmitir el mismo dato. Ponemos el dato a nivel alto, damos un pulso de reloj y observamos que en la salida no ocurre nada. Pero si prestáis atención aquí, el primer flip-flop ya me está entregando a su salida un 1. Pero como no tenemos nada que lo visualice, no podemos saber lo que tenemos. Mantenemos el 1 del dato, segundo pulso de reloj, parece que tampoco tenemos nada, pero a lo largo del registro el dato sigue desplazando. Ahora entregábamos un 0, un nivel bajo como dato, pulso de reloj. Este 0 no os confundáis, no pertenece a este, sino que vamos empujando el 0 que había. Volvemos a dejar el dato a nivel alto y damos un nuevo pulso de reloj. Y ahora observamos que sí aparece un 1. E igualmente no debéis confundiros, este nivel alto no se corresponde con este bit, sino con el primero que habíamos introducido. Dejamos de introducir datos y recordar, el dato que estamos transmitiendo sería de derecha a izquierda 1, 1, 0, 1. Ya tenemos un primer 1, damos un nuevo pulso de reloj, seguimos teniendo un nivel alto. Ahora, como podéis comprobar aquí, el bit que va a entrar es un 0. Si damos un nuevo pulso de reloj, nos aparece ese 0. Y el último bit que tiene que aparecer es un nivel alto. Damos un nuevo pulso de reloj y aparece el último bit, que es un 1. Un nuevo pulso de reloj hará que ya hayamos perdido el dato. Como hemos tomado la última salida, hemos necesitado 3 pulsos de reloj para que el primer bit apareciera en la salida. Si hubiésemos cogido la tercera salida, el retraso hubiese sido de 2 pulsos de reloj. Por lo tanto, el escoger una u otra salida dependerá de cuánto queramos que se retrase la transmisión del dato. De nuestro circuito podemos decir que tiene como característica que tiene solo entrada serie. La salida puede ser paralelo o serie. Es un circuito síncrono,
todos los relojes, todas las señales de reloj están unidas al mismo terminal y solo tiene un sentido de desplazamiento. Si hemos decidido este orden, el desplazamiento es de esta salida a esta, por lo tanto sería un desplazamiento a derecha.